Bienvenidos un día más a mi canal, su rinconcito de salseo turco favorito. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a destapar una bomba, una auténtica explosión de información sobre una de las parejas más queridas, comentadas y, bueno, también polémicas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y, sobre todo, analizar en profundidad todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que seguramente muchos de ustedes se han preguntado: ¿qué opina realmente la madre de Can Yaman sobre Demet Özdemir? ¿Era ella fan de esta relación o, por el contrario, prefería otra candidata para su hijo? Antes de que me lancen tomates, quiero aclarar que todo lo que vamos a comentar hoy se basa en información que hemos recopilado de diversas fuentes, entrevistas, declaraciones de amigos cercanos, incluso algunos rumores que han circulado por las redes sociales. Así que, como siempre, les pido que tomen todo con una pizca de sal y que disfruten del chisme sin tomárselo demasiado en serio. Al final del día, esto es puro entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema y, sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y jugoso todas las semanas, así que no se pierdan nada. Vamos a darle caña a este botón de suscripción. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue un torbellino. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, y la química entre ellos fue instantánea, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron, los medios se volvieron locos y, de repente, teníamos a una de las parejas más mediáticas de Turquía. Pero, como suele suceder en estos casos, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, algunas diferencias personales, terminaron por desgastar la relación. Y como sabemos, la historia de amor llegó a su fin. Pero, ¿qué pasaba en la intimidad? ¿Cómo vivía la madre de Can Yaman, Gülden Yaman, toda esta situación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Gülden Yaman, como cualquier madre, siempre ha estado muy presente en la vida de su hijo. Lo ha apoyado en su carrera, lo ha aconsejado y, por supuesto, ha tenido una opinión sobre sus relaciones sentimentales. Y según algunas fuentes, la relación entre Gülden y Demet fue, digamos, compleja. No se trata de que Gülden odiara a Demet, ni mucho menos. De hecho, en un principio, se dice que estaba encantada con ella. Demet es una mujer guapísima, talentosa, carismática y con una energía arrolladora. Era la pareja perfecta para Can, al menos en apariencia. Gülden veía en Demet a una mujer fuerte, independiente y capaz de apoyar a su hijo en su carrera y en su vida personal. Además, hay que tener en cuenta el fenómeno Erkencikus. La serie fue un éxito mundial, y la química entre Can y Demet fue uno de los principales motivos de ese éxito. Para Gülden era importante que su hijo estuviera con alguien que entendiera su trabajo, que compartiera su pasión por la actuación y que pudiera apoyarlo en los momentos difíciles. Y Demet, en ese sentido, parecía la candidata ideal. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La relación entre Can y Demet se volvió cada vez más mediática, y la presión sobre ellos era enorme. Los rumores, las especulaciones y los cotilleos estaban a la orden del día. Y según algunas fuentes, Gülden empezó a preocuparse por el impacto que todo esto tenía en su hijo. Se dice que Gülden no estaba del todo cómoda con la constante atención mediática que rodeaba a la pareja. Ella siempre ha sido una mujer discreta, que prefiere mantener un perfil bajo. Y ver a su hijo constantemente en el centro de la atención, perseguido por los paparazzi y sometido al escrutinio público, no le hacía ninguna gracia. Era una vida muy diferente a la que ella conocía y a la que aspiraba para su hijo. Ella, que había visto a Can crecer, sabía de sus valores y le preocupaba que esta exposición constante lo cambiara, que perdiera su esencia. Además, algunos rumores apuntan a que Gülden tenía ciertas reservas sobre la personalidad de Demet. Se decía que Demet era una mujer muy independiente con una fuerte personalidad y que no siempre era fácil lidiar con ella. Y aunque Gülden admiraba la fuerza de Demet, también le preocupaba que esa misma fuerza pudiera generar conflictos con su hijo. Can también es un hombre con carácter, y Gülden temía que dos personalidades tan fuertes chocaran constantemente, creando una dinámica insostenible a largo plazo. Ojo, no estoy diciendo que Gülden y Demet se llevaran mal, ni mucho menos. De hecho, se dice que mantenían una relación cordial y respetuosa.
Pero también es cierto que no eran las mejores amigas del mundo. Guldem, como madre, siempre priorizó el bienestar de su hijo, y si sentía que algo no estaba bien, no dudaba en expresar su opinión. Se dice que en alguna ocasión, Guldem le hizo comentarios sutiles a Khan sobre la importancia de mantener la calma y la discreción, consejos que algunos interpretaron como una indirecta hacia Demet. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Guldem prefería que Khan estuviera con una mujer más tranquila, más discreta y que no estuviera tan expuesta a la atención mediática. Una mujer que pudiera brindarle a Khan un hogar estable, un ambiente de paz y tranquilidad, lejos del bullicio del mundo del espectáculo. Una mujer que priorizara la familia y la estabilidad emocional, valores que Guldem consideraba fundamentales. Incluso se llegó a rumorear que Guldem tenía algunas candidatas en mente para su hijo. Mujeres que, según ella, serían más compatibles con Khan y que podrían hacerle feliz. Se hablaba de una antigua amiga de la infancia, una joven abogada de perfil bajo, y hasta de una modelo italiana, conocida por su elegancia y discreción. Pero claro, todo esto son solo rumores. Nunca sabremos con certeza qué pensaba realmente Guldem sobre Demet y sobre su relación con Khan. Lo que sí sabemos es que la relación entre Khan y Demet llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, cada uno siguió su camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio tampoco duró. La noticia de su divorcio sorprendió a muchos, y algunos incluso volvieron a mencionar la sombra de Guldem, sugiriendo que quizás Demet no era tan fácil de llevar como parecía. Y Khan, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales, aunque ninguna ha llegado a consolidarse. Se le ha visto con actrices, modelos e incluso con una presentadora de televisión italiana. Pero ninguna de estas relaciones ha prosperado, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si Khan realmente ha superado su historia con Demet. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque a pesar de que la relación entre Khan y Demet terminó, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. El fandom de Kandem, como se hacían llamar, sigue vivo y activo en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Creen fervientemente que su amor es verdadero y que están destinados a estar juntos. Y de vez en cuando surgen rumores sobre un posible acercamiento entre ellos. Se dice que se han cruzado en eventos, que han intercambiado mensajes en redes sociales, e incluso que han tenido citas secretas. Estos rumores, por supuesto, encienden la llama de la esperanza entre los fans y alimentan la especulación mediática. De hecho, hace poco circuló un rumor que decía que Khan y Demet se habían reencontrado en secreto y que estaban intentando retomar su relación. Este rumor, como era de esperar, enloqueció a los fans, que sueñan con ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, gifs de Erkencikus y teorías sobre el futuro de la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, la verdad, no lo sabemos. Ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido este rumor. Y por lo tanto solo podemos especular. La discreción ha sido la norma en ambos, lo que alimenta aún más la incertidumbre y la esperanza entre sus seguidores. Pero si este rumor fuera cierto, ¿qué pensaría Guldem? ¿Estaría feliz de ver a su hijo de nuevo con Demet, o preferiría que Khan siguiera su camino y buscara la felicidad en otro lugar? ¿Habría cambiado su opinión sobre Demet con el tiempo? ¿Vería ahora en ella a una mujer más madura y preparada para comprometerse con Khan? La respuesta, como se imaginarán, es un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que Guldem siempre querrá lo mejor para su hijo. Y si ella cree que Demet es la mujer que puede hacer feliz a Khan, seguramente apoyará su relación, a pesar de cualquier reserva que pueda tener. Al fin y al cabo, el amor de una madre es incondicional y siempre busca la felicidad de sus hijos. Al final del día, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Y si eso significa que deben estar juntos, pues que así sea. Pero si no es así, pues que cada uno siga su camino y busque la felicidad en otro lugar. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, y tanto Khan como Demet merecen encontrar el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman, Demet Özdemir y la opinión de la madre de Khan. Como ven, es un tema complejo, lleno de rumores y especulaciones. Pero al final del día, lo importante es que cada uno sea feliz y que siga su corazón.
Recuerden que todo lo que hemos comentado hoy se basa en información que hemos recopilado de diversas fuentes, así que tomen todo con una pizca de sal. Y sobre todo, disfruten del chisme sin tomárselo demasiado en serio. Al final, somos chismosos de corazón. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que cada uno debería seguir su camino? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus teorías más locas en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y jugoso todas las semanas, así que no se pierdan nada. Vamos a darle caña a este botón de suscripción. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa.